De la Ley General para el Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatoria, que presentaría el doctor Enrique Wolper Barraza, quien por razones de impedirle la llegada a la ciudad de Puebla, cosa que no es rara en nuestro devenir a la Ciudad de México, y nos hará el favor el doctor Guillermo José Ruiz Argüelles de presentar la conferencia acerca de la Ley General para el Ejercicio Profesional. Doctor Ruiz Argüelles. Es una disculpa por esto que va a ocurrir. Resulta que el doctor Wolpert, que es amigo nuestro desde hace muchísimos años, es actualmente el coordinador de todos los institutos, de los consejos de especialidades médicas, y le pedimos que nos viniera a hablar sobre cómo están las cosas de la certificación de los químicos, porque como ustedes saben, para poder ejercer alguna especialidad en Puebla, en todo el país, necesitamos tener una certificación por un consejo de la especialidad, y así hay consejo de hematología, consejo de medicina interna, consejo de gastroenterología, etcétera. Esto aplica para los médicos. Los consejos dan una certificación que tiene una vigencia habitualmente entre 3 y 5 años, depende mucho de cada consejo, y luego hay que estarla renovando para poder seguir trabajando. Recientemente se han tomado iniciativas para hacer esto mismo, pero en los químicos, quienes atienden a pacientes, quienes tienen contacto directo con pacientes, quienes se involucran en obtener muestras de sangre, de líquidos cefalorraquídeos, etcétera, tienen también que tener una certificación para poder hacer esto. Y hasta este momento esto no ha ocurrido. Entonces, un poco le pedimos al doctor Wolpert que nos hablara sobre esto en relación a cómo están las cosas en los consejos con los químicos y con los médicos. Él venía en camino de la Ciudad de México, y ustedes saben que la carretera entre México y Puebla siempre está en reparación, y no pudo pasar a nivel de Chalco, se atoró, y entonces me habló y me dijo que no iba a poder llegar. Hay, en relación al asunto de la carretera entre México y Puebla, como todos ustedes saben, está en reparación desde hace muchos años. Desde que yo era niño, me acuerdo que cuando iba a México con mis papás, siempre estaban arreglando alguna parte de la carretera. Y me acabo de enterar recientemente de que hay evidencias fehacientes en códigos y también por historiadores españoles, de que cuando Hernán Cortés vino de Veracruz hacia lo que actualmente es la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán, ya estaban arreglando la calzada Zaragoza. De tal manera que el doctor Wolpert sufrió ese problema. Entonces, pues esta iniciativa de reforma constitucional en materia de colegiación y certificación obligatorias, ¿verdad? Este proyecto de ley tiene como fin la regulación de los profesionistas, no nada más médicos, cuya actividad está relacionada con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. De tal manera que pues sí es muy importante, ¿verdad? Históricamente, colegiación y certificación han corrido por caminos separados, porque son conceptos que persiguen fines distintos. En los proyectos legislativos advierto algunas virtudes, entre ellas, como el reconocimiento de los consejos de especialidades como las instituciones de la comunidad médica que pueden certificar ramas de la ciencia médica. Es decir, si tú quieres trabajar como internista, tienes que pasar algunos exámenes o lograr cierto número de puntos para poder estar actualizado y seguir haciendo las cosas bien. Esto en cualquier sociedad desarrollada pues es una cosa muy importante. Otro punto importante es que en el caso de la medicina no solo se regula al médico cirujano, sino que también, y con gran cuidado, a los especialistas y subespecialistas de las 47 ramas de la ciencia médica que corresponden a igual número de consejos de especialidades. Esto es importante. El médico se recibe y tiene que ser certificado como tal a través de un examen profesional, etcétera. Pero después, cuando hace una especialidad, tiene también que ser certificado por
el consejo de su especialidad. Entonces, hay datos históricos ahí, como los que se refieren al Código de Hammurabi, que contenía 10 normas y 282 reglas que regulaban el ejercicio de la medicina, desde el cobro de la visita a un enfermo hasta las distintas penalizaciones que se aplicarían en casos de diagnósticos y tratamientos equivocados. O sea, esto es muy viejo, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora se está haciendo de manera más formal y está involucrando no solamente a médicos, sino también a profesionistas que tienen que ver con la práctica de la medicina. En el siglo XI, Fernando, rey de Castilla, señalaba que nadie puede ejercer la medicina sin ser aprobado por otros médicos y sin haber obtenido una carta que lo certifique. Fíjense desde cuándo ya hay evidencias de que para poder trabajar como médico pues hay que hacer las cosas bien, y además que los pares, las gentes parecidas a uno, pues le den la certificación. En el inicio del siglo XII, Rogerio de Sicilia, en la encomienda real, prohibía el ejercicio de la medicina si los solicitantes no acreditaban un examen. También hay datos interesantes ahí, vean ustedes, en el reinado de Felipe II se establecieron y organizaron los protomedicatos, que pueden considerarse como el inicio de los consejos de certificación médica. En Inglaterra, Enrique VIII creó en 1511 el Consejo de Certificación, que reglamentó el ejercicio de la medicina por casi 300 años. Son datos históricos interesantes que lo que hacen es apoyar el hecho de que esto que estamos haciendo hoy en día, pues no es ninguna novedad, no estamos descubriendo el hilo negro. ¿Cómo se ha desarrollado el ejercicio de la medicina en México? Aquí hay datos interesantes. Vean ustedes, los aztecas, según describe Francisco de Asís Flores y Troncoso, aquellos que pasaban por la avenida Zaragoza cuando ya la estaban arreglando, en su libro de Historia de la Medicina en México, ejercían y reglamentaban la medicina mediante 4 consejos que requerían de la autorización del gobierno. Nezahualcóyotl emitió para ello un código sanitario. Después de la conquista de México por los españoles, se expidió la primera ordenanza de médicos y se imponía una multa en oro a quien ejerciera sin haber sido examinado y sin tener un título. Más tarde, en 1533, el ayuntamiento expedía el título de protomédico visitador. Y en 1571, Francisco Hernández, médico de Felipe II, se presentó como protomédico general de las Indias. Vean ustedes, en relación a los consejos ya propiamente dichos de las especialidades médicas, el primer consejo de la especialidad fue el de oftalmología, que se fundó en 1917. El presidente de la Academia de Oftalmología, el doctor Derrick Bale, decía hace casi un siglo: espero que un oculista tenga que realizar una preparación y entrenamiento preliminar en algún colegio de posgrado antes de obtener licencia para ejercer la oftalmología, y que ésta concedida por un consejo que lo examine y lo registre. Interesante, el primer consejo fue el de oftalmo. La Federación de Médicos Especialistas, Advisory Board of Medical Specialists, fue creada en 1933, esto por lo que toca a la certificación de las especialidades en Estados Unidos. Y en 1970, el American Board of Medical Specialties, que consiste en 24 consejos o boards, certifican 145 especialidades y subespecialidades. Ven ustedes, ¿cuál ha sido la intervención de la Academia Nacional de Medicina, este órgano consultivo del gobierno federal, en relación a los consejos? Había muchos consejos y había que poner ahí un poco de orden, porque algunos consejos eran más exigentes que otros. En algunas especialidades como geriatría, por ejemplo, había 2 consejos y se peleaban entre ellos, que uno era el de los buenos y otro el de los malos, y en fin, había mucho desorden. Entonces la Academia Nacional de Medicina fue llamada para un poco poner orden en ese asunto. Entonces la Academia comenzó a proporcionar el aval y soporte académico para la certificación y recertificación de especialistas realizada por los consejos de especialidades médicas. En 1995 se constituyó el CONACEM, que es el Consejo Nacional de la Certificación de Especialidades Médicas, integrado por los 47 consejos de especialidades médicas que han recibido la idoneidad, y una junta de gobierno que cuenta con 4 representantes de la Academia Nacional de Medicina, 4 de la Academia Mexicana de Cirugía y 4 de los propios presidentes de los 47 consejos. El doctor Wolpert es actualmente
es el presidente de la CONASEM, precisamente, el que iba a dar esta conferencia y que lamentablemente no pudo llegar. Entonces estoy pues mostrándoles a ustedes la información que el propio doctor, el presidente de esta comisión, fue el que lo tenía que presentar. Miren ustedes, aquí está el doctor Wolpert, que es un gastroenterólogo muy famoso y muy amable. No, es este que está acá. Enrique Wolpert Barraza, él es de Tijuana, estudió medicina por allá y luego se fue a México a hacer medicina interna y después gastroenterología en el hospital de nutrición. Luego se fue a la clínica Mayo, es también Mayo Boy, y ahí estuvo haciendo gastroenterología y regresó. Los demás personajes que ven ustedes en la fotografía están ahí abajo sus nombres, y desde luego que no voy a entrar en detalle sobre ellos. Son los quienes integraron o quienes integran hoy en día el CONASEM que preside Enrique Wolpert. La especialización en materia de salud tiene la finalidad de que la población cuente, cuando así lo requiera, con expertos que han acreditado sus conocimientos en las distintas ramas de la ciencia médica. La acreditación por el Consejo de la Especialidad reconoce al médico en su esfuerzo permanente para incorporar a su conocimiento profesional el desarrollo científico y tecnológico para un ejercicio responsable. El 1 de septiembre de 2011, hace poco tiempo, con las modificaciones a la Ley General de Salud, el Congreso de la Unión dotó de un estatuto jurídico a una labor que los médicos mexicanos realizaban desde 1963 y dispuso que fuese la comunidad médica, por conducto de sus propias organizaciones, la que tuviese la responsabilidad y la facultad de certificar a los especialistas. Es decir, a mí como médico me van a certificar otros médicos, ¿verdad? Y eso pues, es lo razonable, porque hay países donde a los médicos los certifican los abogados, en donde las cosas se complican más, y eso, por ejemplo, ha dado como resultado el incremento de los costos de la medicina, como ocurre en Estados Unidos. Estas modificaciones a la Ley General de Salud, especialmente en los artículos 81 y 272 bis, que todo el mundo conoce, por supuesto, en detalle, le dan al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONASEM, el carácter de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, y a los consejos de especialidades que lo conforman la facultad para expedir los certificados correspondientes, incluidos aquellos relativos a la vigencia quinquenal a la que están sujetos. Es decir, hay que hacer estas recertificaciones cada 5 años a partir de que se hizo esta modificación de la Ley General de Salud. En 63 se fundó el primer Consejo de Especialidades Médicas de México, que fue el de médicos anatomopatólogos. Vean ustedes, el doctor Costero, un famoso español que practicó aquí la patología durante muchos años, fue quien lo fundó y lo dirigió durante 30 años. Él trabajaba ahí en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ahí está don Isaac Costero, quien dijo que los médicos no solo tenemos la responsabilidad de ejercer la profesión lo mejor que podamos, sino también la de aumentar los conocimientos que nos permitan ofrecer un servicio cada vez mejor a nuestros enfermos. Otra vez, ahí señalando las 3 actividades primordiales en la práctica de la medicina de cualquier médico que se comporte de manera ética: asistencia, atender pacientes, ver laminillas, hacer diagnósticos; enseñanza, enseñar a las personas que se puedan beneficiar con los conocimientos; e investigación, trabajar para generar nuevos conocimientos que sean en beneficio de la práctica de las especialidades. Ahí está, vean ustedes una foto en la que están, pues este que está aquí es Enrique Gragua, que es el actual director de la Escuela de Medicina de la UNAM, Enrique Wolpert. Y las otras personas, la verdad es que no sé quién. Debe ser alguien de Sinaloa, porque dice ahí el Colegio de Sinaloa. Pero bueno, entonces ahí seguramente es un acto importante en el cual intervino el doctor Wolpert. La opinión del CONASEM se emite en relación con las cualidades de quien lo solicita, no así respecto al documento que lo avala como médico especialista, ni de los programas educativos de la institución educativa que lo expide. El párrafo anterior fue pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencias dictadas en recursos de revisión de juicios de amparo que permiten distinguir entre las actividades de certificación de especialidades médicas y las realizadas por instituciones de educación superior.
Es importante destacar que la iniciativa regula licenciaturas y que nosotros deseamos que también en el caso de la medicina regule a las especialidades y a las subespecialidades con la incorporación de las figuras que han consolidado este modelo. Así las cosas, los consejos de especialidades, que conjuntamente con las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía conforman el CONASEM, son asociaciones civiles, lo que implica que sus asociados deben estar colegiados. Para la comunidad médica es importante que para efectos de esa iniciativa los consejos de especialidades médicas se consideren como colegios, con la circunstancia de que los consejos tienen como ámbito territorial a todo el país y los colegios son más bien de los estados. Bien, hasta aquí la presentación que el doctor Wolpert quería hacer para ustedes. Se resalta el hecho de que para poder practicar la medicina uno tiene que estar certificado por los consejos, que estos consejos forman parte de la CONASEM, de la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, y que además hay ya un proyecto de ley en el que los químicos involucrados en la atención de seres humanos van a tener que someterse a este tipo de regulaciones y certificaciones con el objetivo fundamental de pues mejorar la calidad de la atención de los pacientes y ofrecer a los pacientes pues la mejor atención médica posible, fundado pues en la certificación. Hasta aquí la presentación que el doctor Wolpert iba a hacer. Insisto en que él tuvo que volver a México por la razón que les comento y hubiese destinado probablemente algunos minutos a hacer preguntas y comentarios, pero como yo no estoy muy empapado de lo que les acabo de presentar, pues no voy a dar lugar a preguntas y comentarios, porque si alguien me pregunta, alguien voy a tener que decir que no sé. Así es que espero que entiendan ustedes que estoy haciendo esto para cumplir con el programa y que la omisión de la sección de preguntas y comentarios se debe a que no soy yo el autor de esta presentación. Muchas gracias a ustedes por su atención y por su paciencia. Muy amables. Gracias, doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Le vamos a entregar el presente y su reconocimiento.